Suma Teológica, parte IA, cuestión 100, sobre la condición de la prole, la justicia. Ahora hay que tratar lo referente a la prole en lo que respecta a la justicia. Esta cuestión plantea y exige respuesta a dos problemas. ¿Los hombres nacieron o no nacieron justos? ¿Iban o no iban a nacer confirmados en justicia? Artículo 1. Los hombres nacieron o no nacieron justos. Lat. Objeciones por las que parece que los hombres no nacieron justos. 1. Dice Hugo de San Víctor, el primer hombre, antes del pecado, engendraría hijos libres de pecado, pero no herederos de la justicia paterna, tuo. Más aún, la justicia lo es por la gracia, como dice el apóstol en Rom 5:16. Dindina. Pero la gracia no se traspasa, porque sería natural, sino que es infundida solo por Dios. Por lo tanto, los niños no habrían nacido en justicia. Tría. La justicia está en el alma, pero el alma no se traspasa. Por lo tanto, tampoco la justicia pasó de los padres a los hijos. Contra esto está lo que dice Anselmo en el libro De Conceptu Virgo. Si el hombre no pecara, junto con el alma racional sus hijos recibirían la justicia. Respondo, por naturaleza, el hombre engendra un ser semejante según la especie. Por lo tanto, todos los accidentes derivan de la naturaleza de la especie y, así, los hijos se asemejan a los padres, a no ser que haya defecto en la acción natural. Defecto que no se dio en aquel estado de inocencia. Solo en los accidentes individuales no es necesario que los hijos se asemejen a los padres. La justicia original, en la que fue creado el primer hombre, era un accidente de la naturaleza de la especie, no causado por los principios de la especie, sino por un don infundido por Dios a toda la naturaleza. Esto es evidente, porque las cosas opuestas están en un mismo género, y se dice que el pecado original, como opuesto a la justicia original, es un pecado de naturaleza, por eso pasa de padres a hijos. Por lo mismo también se transmitiría la justicia original a las objeciones. Lo dicho por Hugo, hay que entenderlo, no en cuanto referido al hábito de la justicia, sino a la acción. Tú. Algunos sostienen que los niños no habrían nacido con la justicia gratuita, que es principio del mérito, sino con la original. Como la raíz de la justicia original en la que fue creado el hombre consiste en el sometimiento sobrenatural de la razón a Dios, que se tiene por la gracia santificante, hay que decir, los niños habrían nacido en justicia y en gracia igual a la del primer hombre, que como dijimos, Q 95:1, fue creado en gracia. Sin embargo, no puede deducirse que la gracia fuese natural, ya que no era producida por la generación, sino infundida al hombre junto con el alma racional, al igual que, cuando el cuerpo está dispuesto, por creación Dios infunde directamente el alma. 3. Está incluida en lo dicho. Artículo 2. En el estado de inocencia, los niños, ¿hubieran o no hubieran nacido confirmados en justicia? Lat objeciones por las que parece que en el estado de inocencia los niños hubieran nacido confirmados en justicia. 1. Dice Gregorio en Moral, comentando Job 3.13. Descansaría con mi sueño. Si la caída del hombre no hubiera degradado a los primeros padres, no engendrarían hijos para el infierno, sino que sólo engendrarían a los que ahora han de ser salvados por el Redentor. Por lo tanto, todos nacerían confirmados en justicia. Du. Anselmo, en el libro Cur Deus Homo, dice, si los primeros padres no hubieran sucumbido a la tentación, serían confirmados, junto con su descendencia, para nunca poder pecar. Por lo tanto, los niños nacerían confirmados en justicia. 3. El bien es más poderoso que el mal. Pero en el pecado del primer hombre había fuerza para arrastrar al pecado a todos sus descendientes. Por lo tanto, si el primer hombre se hubiera mantenido en la justicia, todos sus descendientes hubieran sido confirmados en justicia. Fot. El ángel que vence la tentación mientras otros caen, inmediatamente es confirmado en justicia para que ya no pudiese pecar. Por lo tanto, de modo semejante, el hombre, si hubiese vencido la tentación, sería confirmado,
pero tal como él era así, engendraría a los demás. Por lo tanto, sus hijos nacerían confirmados en justicia. Contra esto, está lo que dice Agustín en 14 Decibe, Dei. Cuán dichosa sería la sociedad humana si ni ellos, esto es, los primeros padres, hubieran cometido el mal que transmitieron a sus descendientes, ni tampoco descendiente alguno cometiera pecado por el que mereciera ser condenado. Con eso se da a entender que, si los primeros hombres no hubieran pecado, alguno de sus descendientes hubiera podido pecar. Por lo tanto, no debieron nacer confirmados en gracia. Respondo, ¿no parece posible que los niños en estado de inocencia nacieran confirmados en justicia? Es evidente que los niños al nacer no poseerían una perfección superior a la de sus padres en el momento de engendrarlos. Y los padres, mientras engendrasen, no estarían confirmados en justicia, pues la criatura racional se dice que está confirmada en justicia cuando alcanza la bienaventuranza en la visión clara de Dios, a quien, al ser bondad por esencia, no puede rechazarse, ya que todo cuanto se desea y se ama es en orden a esta suma verdad, pero estamos hablando, según la ley general, porque, por un privilegio especial, como la fe enseña de la Virgen María, puede suceder lo contrario, y tan pronto como Adán alcanzase la bienaventuranza en la visión de Dios, vendría a ser espiritual en inteligencia y cuerpo, acabando así su vida animal, y con ella la generación. Por eso, es evidente que los niños no nacerían confirmados en justicia. A las objeciones 1, si Adán no hubiera pecado, no habría engendrado hijos para el infierno, es decir, nadie contraería su pecado, causa del infierno, pero podrían llegar allí si usasen mal su libertad. Puede también contestarse que, aun cuando no fuesen condenados al infierno por el pecado, no se debería estar confirmados en gracia, sino a una especial providencia que los guardaría inmunes de pecado. Lo que dice Anselmo no es una afirmación, sino una opinión. Esto lo prueba su mismo modo de hablar cuando dice, parece que si no hubieran sucumbido, etc. Este argumento no es resolutivo, aun cuando moviera a Anselmo a afirmar tal cosa, como aparece en sus palabras. Los descendientes de los primeros padres no son arrastrados de tal modo al pecado que no puedan volver a la justicia. Esto es propio de los condenados, por eso tampoco transmitirían una tal necesidad de no pecar que les hiciera absolutamente impecables. Esto es propio de los bienaventurados. 4. No vale el símil del hombre y del ángel. El hombre tiene libre albedrío, mutable antes de la elección y después de ella. Pero no es el caso de los ángeles, como dijimos anteriormente al estudiarlos. Q64